Bueno, buenas tardes. ¿Qué preguntas, dudas tienen, inquietudes acerca del trabajo? Profe, yo tengo Buenas preguntas, tardes, pero con profe. respecto a un texto. Sí, Em, Hay una parte yo estoy hablando del texto que dice pensar la dictadura. sí. Profe, no entendí muy bien cuando hace referencia a desinstitucionalización de los conflictos sociales. En la página 23, si quiere le puedo leer una parte del párrafo para que más o menos eh, empieza diciendo, la situación de la sociedad argentina se asemejaba nítidamente a procesos que afectaban a otros países de América Latina, signados por una intensa búsqueda de respuestas teóricas y prácticas para alcanzar una vida en común más justa. Lo que constituía la singularidad de la época era la percepción generalizada de estar viendo un cambio tajante e inminente en todos los órdenes de la vida, que favorecía a los sectores sociales históricamente posteriores. Y él empieza un marco de cuestionamiento y búsquedas transformadoras durante las décadas del 70 se produjo en nuestro país un progresivo crecimiento de la violencia política. La pretensión de erradicar al peronismo desde 1955, de desperonizar la sociedad y la economía, implicó instalar un progresivo descrédito y una pérdida de legitimidad de la democracia, tanto para los grupos dominantes como para el movimiento peronista y la izquierda en general. Este hecho agudizó el enfrentamiento social y contribuyó a que los conflictos comenzaran a desarrollarse por fuera de los canales institucionales de la democracia, lo que algunos autores definieron como desinstitucionalización de los conflictos sociales. No entendí muy bien. Su micrófono, profe, no se la puede escuchar porque lo tiene apagado. Gracias, gracias. Ahí estaba compartiendo pantalla, ¿sí? De lo que estás leyendo. Tiene que ver con lo que está diciendo durante un gran periodo el peronismo estuvo excluido, por tanto, excluir todo un sector de la población de participar. Por otra parte, lo que está diciendo el texto, que había una gran violencia política, que había descrédito de las instituciones, por tanto, había fuertes enfrentamientos sociales, lucha de clases, y entonces los conflictos se desarrollaban por los canales no institucionales, no por vías judiciales, etcétera, sino entre los diferentes grupos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, esos canales institucionales, ¿qué serían? No, no entiendo muy bien. Porque los conflictos en una democracia deben ser resueltos en los canales previstos por la Constitución, por las leyes. Existe un sistema republicano, federal, una división de poderes. Por tanto, ahí, si hay algún conflicto, fíjense,
hay canales institucionales para despejarlo, ¿no? Estoy pensando en algo, bueno, en los conflictos entre diferentes partidos políticos en Argentina, ¿no? Entre el gobierno de Mauricio Macri y el anterior de Cristina Fernández de Kirchner, todos los conflictos políticos los derivaron a denuncias dentro del sistema judicial. Todo el tema de los cuadernos, etcétera, ¿no? Lo hicieron una causa, lo que son en realidad diferencias políticas de gestión, lo remitieron a los canales de judicializar, digamos así. Tiene que ver con el contexto de conflictos, inclusive gremiales, de diferentes sectores políticos, donde muchas veces se utilizó la violencia, ¿no? Matan a un sindicalista que es Rucci, muy conocido, que ustedes pueden conocer ahora a su hija, que es candidata creo que a senadora por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, diferentes conflictos que no se resolvían dentro de las instituciones. Porque muchas veces hay descrédito de las instituciones. Estoy pensando, para dar un ejemplo, el caso de la diputada no me acuerdo el apellido, Alejandra Cejas, bien, me acordaba el nombre de pila, pero no, Alejandra Cejas, utilizan todos los recursos de la legislatura para la empiezan a desacreditar por la prensa, pero utilizan la legislatura para excluirla, para destituirla. Ese es un canal institucional. Quizás, yo diría, usado en favor de algunos, etcétera. En otro momento, las diferencias hubieran sido fuera de la legislatura y quizás enfrentamientos físicos, ¿no? Violentos. Entonces, ahí hay, en esa época, lo que quiere decir el texto ahí, mucha convulsión social, mucha, de diferentes sectores, y un contexto de la política, en algunos casos, el uso de la violencia. Hay perspectivas, o sea, dentro de esas tendencias de los movimientos sociales que veían una salida más política, creían una salida más política, y otras que creían en el uso de la fuerza, ¿no? Digamos que para sacar a alguien del poder, para que algo revolucione, etcétera, no se le pide por favor, ¿no? Tenemos el caso de Latinoamérica, de Cuba, y en Cuba hubo lucha armada contra el régimen anterior, y bueno, cuando gana Fidel Castro, que instalan, ¿no?, la revolución, donde participó un militante muy fuerte, que fue Ernesto Che Guevara, fue con el uso de la violencia. Otra pregunta. Acá también hay una parte en la que hablan, por ejemplo, en la página 24, hay un párrafo que dice: tras casi 2 décadas de prohibición signadas por el fracaso de los sucesivos intentos de extirpar al movimiento, el peronismo volvió a ocupar el gobierno no a través de la figura de su líder, sino por medio de su delegado personal, Héctor Cámpora. La campaña se realizó bajo una famosa consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder.
El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asumió la presidencia en medio de un clima de gran movilización social. Y acá dice, la estrategia de Perón para el periodo fue impulsar una política acuerdista y conciliadora a través del denominado pacto social. Pacto social, o sea, se refiere como un acuerdo social, ¿no es cierto? Algo así como un acuerdo. Claro, el pacto social es que diferentes sectores se ponen de acuerdo para que pueda gobernar, Ajá. ¿no es Y cierto? después, Cuando vuelve Perón, vuelve a un país donde el propio peronismo estaba eh, con muchas internas, diferentes sectores dentro del peronismo, no era algo unificado. De hecho, hay un momento histórico donde Perón echa de la plaza a Montoneros. Por tanto, ahí, bueno, el ajá, pacto dentro, social se rompe, los echa, les dice imberbes y todo lo que dice la historia eh, al respecto. entonces, por eso acá, profe, dice después que el 21 de junio Perón brindó un discurso a todos los argentinos donde tomó distancia de los grupos de la izquierda peronista, o sea, ahí donde usted está haciendo referencia que dentro del mismo grupo del peronismo había diferencias, y dejó en claro que pretendía retomar el exitoso modelo económico de sus dos primeras presidencias, es decir, un capitalismo con una importante presencia del Estado como garantía de niveles crecientes de justicia social. La situación de tensión en el peronismo forzó la renuncia de Cámpora y se volvió a llamar a elecciones. Claro, ahí lo que hay, bueno, es disputa por quién estaba más cerca de Perón, quién lo rodeaba, a quiénes Perón iba a escuchar, y cuando efectivamente ya gana Héctor Cámpora y regresa, se da lo que esta situación de que los diferentes sectores querían llegar al palco de Ezeiza porque Perón volvía en su avión, digamos, en un avión, no en su avión, sino en el avión, acompañado por algunas militancias de diferentes sectores. Entonces, primero, ¿quién acompañaba en ese avión? Y luego quién podía estar más cerca o más lejos del palco. Y ahí se produce un enfrentamiento armado, ¿no? Donde mueren muchas personas entre los diferentes grupos. Eh, la militancia lo que dice es que no se puede pensar esas situaciones desde el hoy. Era en un contexto, no desde hoy, 2021, es impensable pensar los diferentes grupos eh, con este tipo de enfrentamientos, pero era en un contexto donde volvía el general y era muy fuerte y muy importante, ¿no? El general que mandaba discos grabados desde su exilio en un lugar que es Guardia de Hierro, ¿no? Ese lugar mítico donde muchas personas viajaban a entrevistarse. Eh, Ese es el contexto, porque por ahí el texto para mí es re simple, porque me parece que está escrito de manera muy llana, pero fíjense, a manera de taller de lectura, está dialogando con los hechos históricos. Entonces, estaría bueno que ustedes miren o lean, pero a veces mirar es como más impactante algún video de esa época que les relate todo este periodo de la proscripción de Perón, la vuelta de Perón y después el fallecimiento, ¿no?
Sí, no sé si contesté. Traten de ingresar al aula con nombre y apellido, o nombre o apellido o algo, pero si es www, no, por una cuestión de seguridad no voy a admitir, ¿no? No sé si es estudiante o estudiante, nos vamos a evitar alguna situación fea para nosotras y nosotros. Entonces, hay algunos que son www, hola, por ahí es un compañero y compañera de ustedes, avísenle que cambie el nombre en la presentación y ahí yo admito. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy Silvia Alemán. Un poco mejor hoy día. Descansé toda la tarde, me desperté justo. Sí, me interesa mucho el tema. Una por la carrera y todo, pero bueno, estoy un poco mejor. Estoy con tratamiento. Más allá de eso, quería preguntarle con respecto a la entrevista, exclusivamente, porque todavía quedan algunas personas por el tiempo, por la edad, ¿no? Propiamente tendría que ser a esas personas o sacar datos bibliográficos que uno podría como poner a tal persona nombrando, porque bueno, en el caso mío en particular, a mi mamá le tocó muy de cerca vivir este tema del conflicto, ¿no? De justo, de 76, que si bien es cierto, no fue una de las desaparecidas, ni yo ni parte de mi familia, pero sí ella le comento así más o menos, no sé si podría hacer eso, o usted me sugiere que pueda hacer, o entrevista directa a otra persona que Primero, también. buenas tardes, te voy a hacer una aclaración. Nosotras Sí. lo que estamos pidiendo es que entrevisten a personas cercanas, no necesariamente militantes o que hayan tenido, que hayan sido víctimas, ¿no? De la dictadura militar, a personas que nos rodean. Más o menos la clase de ayer hacíamos un cálculo. Sí, ya no pude entrar, justo, disculpe. Bueno, en base a mi edad, yo tengo 57 años, tenía 12 años y cursé toda mi secundaria durante la dictadura militar. Entonces, yo me acuerdo de cosas que pasaban, lo que podíamos hacer, lo que no. A eso, si vos tenés un testimonio cercano que fue víctima, etcétera, como puede ser que un compañero relató ayer, bueno, lo ponés, lo usás, eh, realizás lo que se llama, documentás familiarmente, intentás que esa persona se deje filmar, porque es un testimonio histórico. Ahora, nosotras no hemos puesto en el trabajo que ustedes tuvieran que buscar víctimas de la última dictadura militar. Eso sería otro trabajo. Esto es cómo era la vida cotidiana. Pero bueno, esa persona seguramente, tu mamá o quien fuere, tiene la particularidad que fue víctima o algo pasó, etcétera. Por tanto, enriquece la memoria social de Jujuy. Pero Claro, no es obligatorio que sea alguien, ni que sea una persona ni académica, ni nada. Es al común. Como yo le preguntaría, si mi papá estuviera vivo, le preguntaría a mi papá, ¿cómo viviste? Y entonces él me contaría, para ir a la casa de su hermano, el ejército tenía como lo que se llaman retenes, ¿no? Entonces, para ir a la casa de su hermano tenía que pasar él varios retenes. Era una, ¿no? Digo, en lo cotidiano se han visto cosas que por ahí la gente recuerda, otras no, pero de modificación de la vida cotidiana. No solo fue reprimir a un sector de la población, sino que la dictadura militar
Fue un cambio de vida, totalmente. Fue una ruptura institucional que afectó la vida cotidiana de todas las personas que vivieran en este país. Lo vivieran así o no. Fue un cambio inmenso, grande, terrorífico. Por tanto, en la pregunta apela a esto, a recordar, muchas personas siguieron viviendo su vida cotidiana porque al no tener algún familiar desaparecido, etcétera, cercano o cercana, no les impactó directamente para tener que buscar. Sin embargo, su vida cotidiana, las instituciones en general, se vieron afectadas. La escuela, lo que se podía hacer en la escuela o no. En el 73, donde asume Cámpora, ¿no es cierto? Y después Perón, había una libertad, una apertura, una vivencia, ¿no? de libertades, de avance en la libertad de las mujeres, de las disidencias, etcétera. Menores, pero bueno, había una apertura. Llega la dictadura y entonces es como si la metáfora sería corta todo lo florecido, todas las flores, la primavera, y entonces hay personas que lo han vivido y que no se dan cuenta o no se han dado cuenta cuánto afectó sus vidas. El año pasado una compañera habló de su papá que estudiaba en Tucumán y entonces su papá no era militante ni nada, pero para entrar a la universidad le pedían el documento, había gendarmería, o sea, estaba militarizada la facultad. Él vivió una situación tan traumática con eso que no pudo estudiar. No pudo estudiar. Claro, depende de cómo ha sido afectada, porque le cuento que sí, es un cambio muy grande, pero sí, muchos fueron desaparecidos, o sea, los han sacado de la facultad, porque mi prima también, hoy por hoy ella vive en España, y ella cuando justo entró en esa época a estudiar también a facultad, y era lo mismo como usted dice, pero ella estaba sentada en clase y dice que entraban al salón el ejército con arma, que todos se quedaban paralizados los profesores porque no sabían qué pasaba y se llevaban a los chicos sin pedir explicaciones, nada, se los sacaban. Entonces, por eso es lo que yo le comentaba esto, y a mi mamá, por ejemplo, la trasladaron de trabajo, como un castigo, o sea, para ella, nada más porque le gustaba, por gustarle la forma de gobierno, o lo que sea, vinieron y la sacaron del trabajo, le degradaron de categoría, la llevaron a otro lugar. Y bueno, como yo digo siempre, cuando un buen es empleado, bueno, en otro lado, en vez de castigo, le dieron el premio, porque dijo, yo soy el dueño de este lugar, por la persona que estaba en ese momento en función, y le dijo, nadie te castiga acá, si te han trasladado y ellos creen castigarte, no te van a castigar porque yo voy a defender tu profesión. Eso, la persona se puso, porque la conocía a mi mamá profesionalmente como trabajaba. Pero así como ese caso le digo, sí, muchos, unos desaparecieron, otros fueron de grado de categoría. Sí, es verdad que había que salir con el documento y en el colectivo subían y el documento, y le miraban la cara y le miraban como si, no sé, algo feo hubieran hecho, o le revisaban la cartera si llevaba algo, las mujeres, era muy feo, ¿no? Le digo, esa época yo era chica, tendría 8 años, 9 años, por ahí tendría. Sí, yo también tengo 57 años. Bueno, también lo que queremos destacar, que la interrupción del sistema constitucional no solo afecta a las personas simpatizantes o militantes, nos afectaba a todos y a todas, porque se intervienen las instituciones. Sí, es un caos total porque no terminó los derechos, digamos, como en una palabra, de toda la ciudadanía. Se suspenden los derechos ciudadanos. Todos, no tenían derecho ni a hablar ni a objetar.
Bueno, efectivamente. eso es lo que yo un poco no comprendí esa parte y bueno, digo, yo no pude entrar porque todavía estaba como dopada porque me han puesto una inyección muy fuerte y estaba todavía, no podía, entonces digo, voy a entrar, justo dijo usted ya, y bueno, menos mal, se dio la oportunidad, Quedó gracias por la su, clase igual grabada de ayer, como todas sí, las clases que vamos a tener esta semana, bien, profe, pero está muy gracias, bueno que puedan venir a consultar directamente y sí, que podamos responder. Esto es un espacio muy interesante donde, bueno, sí, vos tenés un testimonio, si te lo quieren dar, lo grabás, filmás y sabiendo que es solo para un trabajo práctico, que no se sí, va a no, en el utilizar. caso mío tengo el testimonio de mi madre, pero lamentablemente ya no está, solo es como una, que yo lo viví al lado de ella, en el caso de mi madre, el traslado, cómo lloraba mi mamá, porque decía, yo siempre hice bien mi trabajo, cumplí, estaba como pero bueno, ella hoy ya no está, ya está descansando, digo, porque hace 18 años que falleció, pero quedó eso como recuerdo, entonces quería preguntarle cómo lo podría, este, Ahora entendí tu pregunta. eso, Sería que, perdón, eh, no me sale la palabra, pero bueno, eso es lo que le quería preguntar, ¿cómo cuál claro, fue? que vos querés dar el testimonio tuyo de lo que vos recordás. Sí, Entonces tendría que ser que alguien te entreviste a vos. Pero quizás tenés esa tía que vive en España que la puedas sí, entrevistar. sí, la voy a tratar de comunicarme con ella y Y hablar eso con ella, sería otro tipo de trabajo, que vos registres ese testimonio de tu mamá. sí, ah, Eso bueno, es otro trabajo. Te aliento a que lo hagas y que lo envíes a nosotras si querés, sí, sí. Pero sí, sí, estoy personas, entusiasmada porque la verdad que, busca dos no personas de la quería vida dejar, cotidiana que te digan. Y después sí, adjunta, como charlamos en la clase de la profe Brailovsky, no sí. sé en qué aula cursás ni si por WhatsApp. Claro, con usted estoy en WhatsApp. WhatsApp, sí, con Bueno, usted, ahí ponés, porque la que va a leer es la profe María José, como conversé sí, en la clase con la profe Brailovsky, también entrego mi testimonio, porque es muy valioso. sí, Y así eso te voy a hacer. sirve para, si no lo has hecho aún, sistematizar Sí, eso. sí. Bueno, pero tenés No, eso todavía estoy justamente para hasta el presentarme. viernes. Después Sí, sistematizar lo otro, si querés hacerlo, te comunicas con nosotras y nosotras te ayudamos. sí, Pero no perfecto. te olvides que este es un parcial, es acotado, es una oportunidad que a vos te sirve para revisar, para recordar, para rememorar, ¿no? Es Y muy sobre importante. todas las cosas, más que nada este aprendizaje para mí es importante. Le cuento que es la primera vez que estoy cursando la carrera, a pesar del problema de salud que tengo, eh, me da muchas veces mucha vergüenza decir, porque es verdad, he tenido mucha burla durante todo, mucho tiempo de niñez, cuando estaba estudiando la secundaria, porque a mí me agarran los ataques de epilepsia y a veces no los podía controlar. Y bueno, estos días he estado muy mal y bueno, la verdad que ayer he estado, vengo desde el jueves colapsando con todo el ataque de uno tras otro y no podía controlar más, me quedé como inválida en la cama, no me podía levantar, así que una cosa muy fea me pasó. Entonces por eso le digo que me dio mucho dolor poder querer decir no puedo seguir y no voy a poder y lloraba porque tengo notas buenas dentro de todo, gracias a Dios me esfuerzo mucho a pesar del problema que tengo, trato de seguir, por no sentirme una discapacitada porque lo soy, tengo mi Bueno, tenés certificado, algún pero tipo de quiero, discapacidad en algún sentido y en otros sí, no. Entonces, sí, lo que vos sabés es que tenés que escuchar a tu cuerpo y sí, quizás el estrés de la misma cursada sí, abona a tu malestar, tratar de regular eso, ver cómo sí, lo cursás, en qué tiempos. Eso, bueno, cada persona es única y entonces ahí por ahí vos precisás más tiempos, más sí, tranquilos, entonces por ahí no cursar todas las materias juntas, sino ir pasitos más pequeños, pero más seguros y menos estresantes. sí, más que Eso lo nada vas es una, viendo vos, escuchando lo que te pasa. Se puede,
no es necesario cursar todas las materias si una persona no está en condiciones. De todas maneras, eso no significa abandonar. Hay gente que trabaja y que puede cursar una materia. Bueno, va haciendo una por año, en determinado momento se da cuenta que está avanzado o avanzada en la carrera y ahí, por ahí, le pone como más tiempo, acomoda. Hay diferentes situaciones. Entonces ahí, bueno, vos vas a hacer tu trabajo en función de que es hasta el viernes. Sí, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer, profe, porque quiero cumplir, no solo porque quiero, es una de las cosas que querer estudiar y empezar este año, ha sido unas decisiones muy de tomarla, porque digo, quiero sentirme útil para poder seguir siendo útil en algo a las personas y tratar de, porque esto es lo que me gusta, tener relación con las personas y poder colaborar en algunas situaciones que hay personas que tienen y no conocen, y entonces a veces me dice, yo quiero hacer algo que por mí misma pueda seguir sirviendo a las personas, pero que me sirvan a mí misma de orientarme mejor para poder ayudar, o una mal expresión, ayudar, si no es colaborar, como se dice, o intervenir, ¿no es cierto? O acompañar. O acompañar, exactamente como usted dice. Entonces yo digo, quiero prepararme. Si bien es cierto, no lo pude hacer antes, pero no lo pude hacer por mi misma situación de salud que me impedía, porque era muy profunda la situación y todas estas cosas. Más la parte de mi mamá, porque yo soy única hija y vivo sola. Entonces ha sido muy fuerte para mí todo esto. Y más allá de 18 años que ya pasaron, pero me costó mucho aceptar, procesar la muerte de mi mamá en este caso. Pero yo, como digo, discúlpeme usted que interrumpa la clase a los compañeros, pero no quiero que diga, pobrecita, no, que me empujen a seguir, como usted lo hace, hacerlo, y eso me alienta a poder hacer y hacerlo con amor, hacer la materia y la carrera, que es lo que me gusta. Me gusta poder colaborar y acompañar a las personas, y bueno, sabiendo un poco más desde la parte teórica es mucho mejor. Y No, bueno, eso quería decir. Es la formación de Sí, acompañar, es muy importante. de tener una injerencia con las personas, con la comunidad, Sí. ser puente entre las personas y la política pública. Eso es importante. Bueno, ¿qué otra pregunta, Bueno, gracias, duda? profe. No, sería eso, profe, entonces yo para el Lo viernes... digo en general a todos los compañeros. Sí, profesor, tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola, Celeste. ¿Cómo está, profe? Yo le quería hacer una pregunta cortita nomás. Era sobre la búsqueda de las noticias del 24 de marzo, sobre la búsqueda de esas noticias. ¿Yo tengo que transcribir la noticia o poner la página de donde la saco a la noticia? Espérame que abra el trabajo práctico. Sí, profe. Y ahí busque una noticia o publicación de convocatoria a las actividades 24 de marzo y otras más específicas referidas a la provincia de Jujuy. ¿Por qué considera usted que es importante comer? Sí, tu pregunta es si transcribo como una captura de pantalla, poner el enlace a la página de donde lo sacaste, o si tenés un diario de papel, recortás el papel y le sacás una foto, lo cual es extraño que alguien tenga ya un diario en papel. Seguramente lo van a buscar en internet. Yo he leído mucho tiempo el diario en papel, era maravilloso. Y ahí le sacás una captura de pantalla y lo pegás en el Word que vas a presentar. Bien, profe, bien, esa era mi pregunta. Bien, o sea, referida de las dos noticias, le hago 2 capturas de pantalla, digamos, y lo presento en el Word. Claro, sí. Bien, sí. Bien, muchas gracias. Porque se puede capturar la impresión de pantalla, los teclados si están en computadora tienen una tecla y eso lo pegan en algún programa que puede ser en el mismo Word que estén escribiendo el trabajo. ¿Qué otra preguntas, dudas? Gracias, profe. Por nada. Sí. ¿Cómo le va, profesora?
Yo Hola. más que nada, bien, yo más que nada quería hacerle una consulta porque estuve haciendo el tema del glosario de las 10 palabras y en los diferentes textos, las biografías que estuvimos leyendo fueron como todos, todos ricos, digamos, todos muy ricos. Y entonces, pensar en el texto de pensar la dictadura, terrorismo de Estado, bueno, ahí es como hay como pues, categorías muy específicas, es un texto donde te dan definiciones y te da algo mucho más concreto. Pero en los próximos textos, que son a través de testimonios, también pude ir sacando en el texto, por ejemplo, de una lengua que nos interpela, por ejemplo, ahí habla desde una perspectiva más de género, de las mujeres, y ahí saqué delito de lesa humanidad, mujer, familia, violación y cuerpo como palabras que fui describiendo. ¿Están bien más o menos eso? ¿No? Eh, bueno, primero que las O delito de violaciones, lesa humanidad sería. eh, claro, las violaciones a las mujeres y a las personas, pero porque no solo fueron a las mujeres, también fueron a varones, Sí. eh, como delito de lesa humanidad, así, las violaciones, etcétera. El término familia, o sea, si no lo vinculás, te va a aparecer en el glosario familia. Claro, desde Y el entonces texto lo ahí, define como, en el texto, porque yo transcribo lo que dice el texto, la definen como una célula básica de organización social y donde la conjunción entre militarismo y patriarcado se mostró como el cambio correcto y un espacio restaurador de un orden. Y claro, ahí entonces define... el término familia no me sirve familia para la dictadura militar. Ah, bien. Y ahí Frase, estaríamos. Ah, claro, porque si no, el ah. glosario es familia suelta, digamos. Y Entonces le tengo que poner mujer. algún mujer y dictadura. Ah, y ahí mujer en directo pongo que en ese proceso de reorganización nacional proponían que la mujer estaba a cargo de la crianza, del sostén de los hijos, como la educación y la vigilancia como algo natural de los y las jóvenes, siendo como una Entonces ecuación. ahí pones modelo de mujer para la dictadura. Ah, bien, 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 Ah, bien. Me encanta. Yo por mí claro. estaría bombardeándole de preguntas. Y con respecto al texto de Ludmila de Silva, el estigma de la Tatiana da memoria, Silva. sí, ella plantea acá, yo fui como palabras poniendo memoria, memoria local, estigma y comunista, porque habla sobre todo el tema de ser comunista, era como una estigmatización, después hay una reivindicación de, ser, a través de los testimonios de qué significaba ser comunista y Claro, el porque la resguardar la mayoría memoria. de las personas que desaparecen en lo que ella estudia, que es el pueblo de Tumbaya, pertenecían, estaban afiliados al Partido Comunista. Por eso Entonces, podés poner militancia comunista o Partido Comunista. Porque si bien, a perfecto. mí me aparece así comunista suelto, pero es una cuestión mía nomás, va a estar bien igual, como macartista, como un señalamiento. Perfecto, profe, ya vamos, perfecto entonces. Entonces se entiende, Y es después, diferente decir él es comunista a militancia comunista, como, bueno, una no como un señalamiento, digo, porque en una época en Estados Unidos, que es el macartismo, sí, se sí, los señalaba como enemigos a los comunistas. bien. Y Y ser, sí, ser sí, comunista en Tumbaya también está mal expresado. está bien ser Ah, comunista en Tumbaya durante la dictadura. bien, perfecto, 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 perfecto. Después yo sobre los organismos de derechos humanos, hoy me dediqué solamente a este punto porque es mucho la búsqueda y viendo y clasificando, yo fui armando como un cuadro donde pongo el organismo, fecha, demandas y acciones. Entonces, en donde vi
como algo muy relevante las amnistías internacionales, las asambleas, lo que son las madres y abuelas Plaza de Mayo y la CONADI. Me quedo corto, me faltaría más. Tiene apagado el micrófono, profe. Los que vos selecciones. Bien. ¿Cuántos seleccionaste? Son 6. Hay más. Mucho más, digamos. Mucho. Bueno, sigo viendo entonces, viendo. Y sí. después... no, bueno, nada más. No, nada más. Bueno, lo de las fuentes de información del 24 de marzo, yo saqué una información que pregunté a un chico que es militante de la comunidad LGTB, que él ha subido en su Facebook en esa fecha con respecto a cómo era la desaparición de los compañeros y compañeras de la comunidad LGTB en la dictadura. Y él subió hay una breve historia o de estadística en su Facebook. Yo saqué esa noticia, ¿está bien o está mal, profe? Y desde aquí Está muy bien, porque es vinculada, la comunidad LGBTIQ más levanta como cifra los 30.400, queriendo destacar que hubo un ensañamiento especial con las personas de las disidencias sexuales durante la dictadura. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy amable, profe. Lo que quería, a raíz de tu intervención, ¿Sí? contarles, ¿no? Ustedes habrán leído que los militares de Latinoamérica se iban a formar en la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas, ¿no? En Estados Unidos, y fundada, el lugar era Panamá, y ahí entonces les enseñaban todo esto que después implementaron, bueno, a torturar personas, pero también a instalar la doctrina de la seguridad nacional, que entonces cualquier militancia, cualquier defensa de derechos, cualquier organización estudiantil de cualquier índole, era un ataque a la patria. Por tanto, ser comunista era un ataque a la patria. Eso dentro de la doctrina de seguridad nacional, donde fueron formados nuestros militares. Entonces, en ese contexto, la población era mirada como posible enemigo a lo que consideraban que era Dios, familia y propiedad, ¿no? La defensa de la propiedad, la defensa de la familia, y veíamos ayer la iglesia muy ligada en muchos casos, en otros no, porque también han sido determinados sectores de las iglesias perseguidas, de la iglesia católica también. Hay casos de desapariciones, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo actuó la doctrina de la seguridad nacional. No es algo que eran locos, que estaban... No. Es una cuestión de formación ideológica para pensar la realidad de una manera y para actuar en consecuencia, ¿no? Para perseguir, para torturar, para desarticular, para imponer un modelo de sociedad. Ellos precisaban hacer todo esto. Les pareció legítimo hacerlo. Entonces hay una formación detrás. No es que se dice, por eso decir comunista sí es quizás a veces pararse con el pensamiento de esa doctrina de seguridad nacional que ve como enemigo a todo lo que no les cuadre. Los derechos de los trabajadores no le cuadraban, ¿no? La emancipación de la mujer menos tampoco, los sindicatos no le cuadraban. Eso. ¿Qué otra pregunta, duda?
Julieta. Sí, yo estaba haciendo el punto 1 y yo estaba leyendo la bibliografía del Pensar la dictadura. Ahí en la primera parte ahí dice qué pasó el 24 de marzo de 1976. Después está la otra parte que dice cuál era la situación político-social previa al golpe de Estado. Y nosotros tenemos que sacar tan solo de la tercera parte que es qué fue el terrorismo de Estado. De ahí tenemos que armar el glosario de tan solo sería de la página 26 y la 27. La pregunta que nos dice, en base a los materiales de lectura de la bibliografía, elabora un glosario de 10 conceptos relevantes del eje terrorismo de Estado. Ahí vos tenés que decidir qué es lo que va para el terrorismo de Estado y qué es lo que no. Es una construcción de conocimiento que estamos interpelando a que realicen. Bien. O sea, profe, tengo que hacer un glosario, es decir lo mismo que, no es lo mismo que decir esquema, ¿no? ¿Qué decir? Así, esquema. No, no, no. Trabajemos, a ver, ¿qué es un glosario? Mm. Yo tenía entendido que era así como armar un tipo de diccionario, Perfecto, perfecto. una Y un palabra y ponerle esquema así. Y un esquema es así, por ejemplo, poner título, sacar objetivo, las características, puede ser todas un partes. diagrama gráfico conceptual, un mapa Sí. conceptual, sí. No, no, no. Estamos pidiendo específicamente glosario. Sacar los términos que ustedes consideren importantes que estén para acceder a los conceptos de terrorismo de Estado. Si a vos te preguntan palabras clave que tienen que estar sí o sí cuando veo terrorismo de Estado, ¿cuáles serían? Recién acá el compañero dijo violaciones sexuales como delitos de lesa humanidad. Bueno, yo no quiero decir más, pero 10. Ah, o A ver, sea, tengo eh, sí, yo llego a las 10. profe, no, sí, me pone nervioso, profe. O Pero sea, es la elaboración tuya personal. Nosotros estamos caminando en esta materia queriendo que ustedes se apropien del conocimiento, que no repitan. Entonces, esto te va a dar herramientas que después te vas a acordar de mí, ay, qué bueno que la profesora nos hacía hacer eso, porque si no, están repitiendo para, y no quiero entrar en detalles de las repeticiones y copias, ¿no es cierto? Entonces, tuvieron un parcial que fue un multiple choice, donde no necesito saber, necesito invocarle a la pregunta verdadera o falsa. Eso para nosotras no es una construcción activa del conocimiento. Este parcial es una construcción activa del conocimiento. Vos decidís qué es para vos. Yo te puedo dar el listado, es decir, es como dártelo elaborado. Y me parece importante que en este nivel universitario les enseñemos a elaborar. Estas son las clases de consulta para enseñar a elaborar. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que leer qué resulta más importante,
tengo que apelar a... hay varios videos que les hemos puesto para que estén a tono para ver la temática. ¿Cómo hago para decidir cuáles son los conceptos clave para una temática? Si no leí, no puedo. Tengo que leer todo. Pero también ahí tengo que hacerme una composición de lugar, una malla conceptual. Ay, a ver, esto está relacionado con esto. Ayer vi, bueno, no era solo dictadura, no eran solo militares, no era dictadura militar, sino aquí alguien dijo, bueno, pero también complicidad civil y eclesial. Bueno, ya se me va armando. Y se me va armando un periodo histórico, que eso es lo que tienen que tener presente como argentinas, argentinos o ciudadanos de Latinoamérica o extranjeros, lo que fuere, que estén cursando aquí, tienen que saberlo. Es nuestra historia. Y tienen que saberlo porque eso ha traído consecuencias muy fuertes socialmente. Que se instale el discurso individualista de que yo si le pongo mérito llego, yo soy el mejor individual, etcétera, o organizo todo para violar la norma, para que mis compañeros y compañeras se copien, son valores. ¿Tienen algo que ver con la dictadura? Por supuesto. Por supuesto. Profe, ¿y la definición de estos conceptos tiene que ser extensa? No, un glosario es algo breve, como el diccionario. ¿Cómo define, digamos? ¿Cuántas líneas toma el diccionario para definir? Pocas. Una o dos. Una o dos. Entonces, lo que tiene que mostrar es que ustedes entendieron el concepto. ¿Qué otra pregunta, duda? ¿Ninguna? Profe, Ah, ya me iba. profe, hay algo que no sé si estoy haciendo bien o si lo entendí mal, ¿no? En el punto 3 que bueno, que dice realice una búsqueda sobre los organismos de derechos humanos en Argentina, que elaboremos una presentación acerca de las principales demandas y acciones realizadas. Por ejemplo, un organismo sería las abuelas de Plaza de Mayo. Y una acción realizada, digamos, por ellas sería es que se juntaron y marcharon para alertar y reclamar por las desapariciones, que no. Sería... ¿Qué acciones acerca de las... Sí, ¿cuáles son las demandas? ¿Qué acciones hicieron las abuelas? Eso como que no entiendo, o sea, entiendo cuáles son los organismos, busqué algunos organismos, bueno, las abuelas, las madres, entre otros, pero no tengo... Centrémonos en abuelas, centrémonos en las abuelas. ¿Ustedes saben lo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo? Se han organizado, como decía la compañera, ¿y quién más? Y bueno, marcharon, realizaron sus propias investigaciones y comenzaron a buscar, digamos, a sus nietos que estaban desaparecidos. Bien, ¿y cómo hacían para reconocer que sus nietos eran o nietas eran sus propios nietos o nietas? ¿A través del ADN, profe? Sí, a través de... Se vinculan con científicos, no me acuerdo ahora el nombre del... Y esos científicos, que un argentino... ¿Haciendo un ADN? ¿Cómo? El ADN. Haciendo un ADN, profe. Claro, pero no. Ellas entonces comienzan a insistir con científicos y los científicos entonces establecen lo que es el ADN. Eso es a raíz de la búsqueda que iniciaron las abuelas. Es muy importante para la ciencia.
la utilización del ADN se comienza a utilizar a partir de esta lucha de abuelas. Porque se utilizaba el ADN por ahí para la filiación, pero lo que, digamos, de madre-padre, cómo hacer para establecer el índice que ellas dicen de abuelidad. Porque aquí está la madre y el padre desaparecidos, y entonces cómo ellas podían llegar a decir que ese nieto o nieta apropiado o adoptado por una familia de buena fe eran sus nietos y nietas. Entonces ahí aparece este índice de abuelidad. Fíjense hasta dónde fueron a incidir en lo científico, a dialogar con los científicos y científicas para que se pudiera realizar esto. Muy genias, muy genias. Mostrando un camino de mucha amorosidad por parte de ellos, pero con una convicción. ¿Y qué más hicieron? Y en la página, bueno, ven todos los spots, todo lo que se han vinculado con futbolistas, con gente de teatro, con gente de cine. Muchas cosas han hecho en esta búsqueda de sus nietos, de sus nietas. Han tenido una creatividad maravillosa para transmitir, para llegar con el mensaje, para que todos y todas sintamos que no es que les falta a ellos esos nietos, nos faltan a nosotras y a nosotros como sociedad, nos faltan a todos. Bueno, no sonó sí, Maximiliano y Aldo. Aldo, ¿querés preguntar? Y después va Maximiliano. No, estaba por preguntar algo, profe. Eso es lo que de los nietos, que eso fue en la época de la dictadura militar, cuando Precisame la pregunta, ¿qué cosa de los nietos? ¿La búsqueda o la desaparición? La desaparición fue en la... le iba a preguntar en qué año fue eso, profe, cuando desaparecen. ¿En qué año? No, en el 78 puede ser, en el golpe del Estado. ¿Cuándo fue el golpe de Estado? No sé, profe. 60 puede ser. No, le quería preguntar... ¿Vos leíste la bibliografía? No, profe. Bueno, yo le quería preguntar solamente. Y si no me googleé última dictadura militar en Argentina, ¿cuándo fue? Es algo que es como saber cuándo fue la independencia, cuándo fue la Revolución de Mayo, ¿eso lo sabemos? Bueno, profe, gracias. ¿Lo sabemos o no? ¿Cuándo fue la independencia de Argentina? Pistas. ¿9 de julio? Bueno, así como eso, el 24 de marzo de 1976 fue el golpe militar. 24 de marzo de 1976. 7-6. Bueno, ¿qué otra pregunta, duda? ¿Había otras manos levantadas? No. Profe, Bueno, sobre los organismos de los derechos humanos, no ponemos todos los organismos, ¿no es cierto? Elegimos lo que nosotros... ¿Por qué no? ¿Sí todos? Bueno, era una pregunta, profe. Pensé que no había que poner todos. Pero, a ver, la pregunta, ¿cómo está hecha?
como le hicimos. Y realice la búsqueda. Una búsqueda sobre los organismos de derechos humanos, elabora una presentación personal, un gráfico, algo acerca de los principales demandas y acciones. ¿Por qué me vas a excluir algún organismo que hayas No preguntaba, porque digo, pensé que descubierto? había respondido todo. Fíjate que están, bueno, las abuelas hemos hablado de las madres ayer, y también comienzan otras personas vinculadas y se organizan, ¿no? En algunos lugares se organizan. ¿Cómo se llama el organismo de madres de acá de Jujuy? No, yo no sé, profe, cómo se llama. ¿Cómo si alguien sabe? ¿Lo dejo de tarea? Ahí lo veo googleando, Maxi. Muy bien, muy bien. Si uno no sabe, hay que buscar eso. Cuando uno no sabe o le faltó ese detalle, hay que saberlo. Importante, Buscar. gracias, profe. Hice un curso de búsqueda por internet, ¿no? Yo, hace algunos años, con alguien que tiene mi mismo apellido. Así que saber buscar también es una herramienta. Y entonces, ¿llegaste? ¿No? Me estaría fallando el internet, a ver. Profe, ¿puede ser mujeres jujeñas y sobrevivientes nativas del pasado represivo proceso? No, madres. ¿Cómo se llama madres? Ah, yo encontré mujeres, perdón. Memorias de madres y familiares detenidos, desaparecidos de San Salvador de Jujuy. Eso no se llama memorias. ¿Cómo se llama? Vaya, me encontré como memoria. Perdón. Con vida llevaron. Memorias de madre, dice, desaparecida en un libro. Lo que te está diciendo ahí es el libro que se llama, Ah, pero ¿cómo sí. se llama la organización? Asociación de Madres y Familiares Desaparecidos en Jujuy. Sí, Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Jujuy. Bien, gracias. Muy bien. Bien. Entonces ahí, fíjense cómo la búsqueda, yo llego a una publicación que es de madres y familiares de desaparecidos de Jujuy y me dice memoria. Bueno, pero la agrupación, la organización no se llama, el organismo de derechos humanos no se llama memoria. Hay unos colectivos que se llaman Memoria, Verdad y Justicia, efectivamente, a nivel nacional, pero que es un conglomerado de organismos de derechos humanos. Pero bueno, aquí despejamos ya cómo se llama en Jujuy, Madres de Plazas de Mayo sería, ¿no? Pero aquí no tenemos Plaza de Mayo, pero adhiere madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. Entonces se engloba no solo a las madres, sino pueden ser otros vínculos familiares. Iba a decir algo y no quiero dar más pistas. ¿Qué otra pregunta, duda? Y si no, cerramos acá. ¿Listo por hoy? ¿Sí? Nos vemos mañana más temprano. Calculo que a las 3 de la tarde nos vamos a juntar nuevamente en consulta. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y por el intercambio. Queda este intercambio colgado en YouTube y después les comparto el enlace. Gracias, profe. Muy Gracias amable. a ustedes. Hasta mañana.